El mar que paría monstruos tenía 1000 voces. Alec MacLeod lo había aprendido en la Marina Real, donde el chillido del viento en la jarcía y el gemido de un mamparo bajo presión podían sonar como las últimas palabras de un moribundo, pero el mar era solo agua y viento, física y fuerza. No albergaba malicia, simplemente se aferraba a esa verdad como un pasamanos en plena galerna, mientras el Hesperus surcaba las aguas gris pizarra de las hébridas exteriores. Frente a él, perforando las nubes bajas de diciembre, se alzaba la pálida aguja del faro de las islas Flannan en Eilean Mor, la luz de los 7 cazadores, una torre nueva, un monumento a la ingeniería y la determinación, que permanecía en silencio cuando debería ser una baliza. Alec era un hombre de lógica, un investigador de la Junta de Faros del Norte. Sus herramientas eran calibradores, cuadernos de bitácora y una mente metódica que desmontaba los problemas en sus partes constituyentes. La superstición era óxido en los engranajes de la razón. Sin embargo, en el bolsillo de su traje de aguas, un trozo de papel ardía con un fuego frío e irracional. Era una página arrancada del diario del Faro que un empleado aterrorizado de la Junta le había puesto en la mano días atrás en una taberna de Oban. No estaba escrita con la caligrafía familiar y pulcra de su hermano Thomas, del que estaba distanciado y que era uno de los 3 fareros desaparecidos. La letra era nerviosa, casi una araña. 13 de diciembre. La tormenta no es de este mundo. Grita con una segunda voz. La propia piedra tiembla. James no habla. Que Dios nos ayude. Los informes meteorológicos oficiales para esa fecha no mostraban más que una brisa fuerte, una visión lúgubre. Señor MacLeod, dijo una voz tranquila a su lado. Alex se giró. El señor Finch era una rotunda contradicción con la escena salvaje que los rodeaba. Ataviado con un fino abrigo de lana que parecía repeler la marecía, su rostro era una máscara pálida e inexpresiva. Supuestamente era un observador del almirantazgo, interesado en la integridad estructural de estas nuevas torres. Alec no se lo tragó ni por un segundo. Los ojos de Finch eran demasiado vigilantes, su presencia demasiado calculada. Los faros suelen ser lúgubres, señor Finch, replicó Alec, devolviendo la mirada a la isla. Está en su naturaleza. Existen porque el mundo es peligroso. En efecto, Finch esbozó una sonrisa delgada, y los hombres también, criaturas peligrosas. Desde el puente de mando, el capitán del Hesperus, un marino de pecho ancho llamado Weir, gritó contra el viento: «No hay bandera, señor MacLeod, y el embarcadero es un desastre. Parece que una tormenta destrozó el cajón de suministros». Alec asintió, con la vista fija en los acantilados. Una tormenta. La narrativa oficial ya se estaba cimentando. Una ola gigante, un trágico accidente. Simple, limpio. Pero las palabras del papel gritaban lo contrario. Una segunda voz. El desembarco en Eilean Mor fue un asunto brutal y caótico. La chalupa se mecía y se inclinaba con el oleaje, amenazando con estrellarse contra las afiladas rocas negras del embarcadero. Una vez en tierra, descendió un silencio antinatural. El graznido de las gaviotas, que debería haber llenado el aire, estaba ausente. Solo se oía el rugido incesante del Atlántico
y el suspiro del viento sobre la hierba áspera. El faro se cernía sobre ellos, una torre de granito de 150 pies que se sentía menos como un salvador y más como una lápida. La pesada puerta de entrada estaba abierta. «Esperen aquí», ordenó Alec al equipo de desembarco. «Aseguren el material. Yo iré primero». Finch dio un paso adelante. «Le acompañaré, señor MacLeod. Regulaciones del almirantazgo». Alec asintió secamente. No quería la compañía de aquel hombre, pero discutir era una pérdida de aliento. Dentro, el aire era frío y estático. Una capa de humedad lo impregnaba todo. Lo primero que notó Alec fue el reloj de la pared. Su péndulo estaba quieto. Marcaba las 9:30. Lo segundo fue la mesa de la pequeña cocina-comedor. Estaba puesta para una comida que nunca se había servido. Un plato de cordero salado, frío y congelado. Una silla volcada, como si su ocupante se hubiera levantado de forma súbita y violenta. «Parece que se fueron presas del pánico», observó Finch, su voz sin atisbo de emoción. «O que se los llevaron en medio del pánico», murmuró Alec, con la mente trabajando a toda velocidad. Se movió por el pequeño espacio, con los sentidos en alerta máxima. Ni rastro de lucha, ni sangre. Los trajes de aguas de los hombres no estaban, lo que sugería que se habían preparado para salir. Pero sus botas de mal tiempo seguían alineadas junto a la puerta. ¿Quién saldría una tormenta en las Hébridas en zapatillas de casa? Subió la escalera de caracol de piedra, con los zapatos pulidos de Finch resonando tras él. En los dormitorios de los fareros las camas estaban hechas. Todo estaba ordenado, de una forma inquietante. Este era el dominio de su hermano. Thomas, con todos sus defectos, era un hombre de hábitos meticulosos. Alec pasó la mano por la áspera manta de lana de una de las literas. Sintió una punzada, no de pena, sino de una frustración profunda y dolorosa. Su última conversación 5 años atrás había sido un torrente de amargas acusaciones sobre la muerte de su padre, que terminó con Thomas dándole la espalda para siempre. Alec no había venido a salvar a un hermano que había perdido hacía mucho tiempo, sino a reclamar la pieza de un rompecabezas que sentía que se le debía una respuesta. En el pequeño escritorio de Thomas encontró el diario de bitácora principal. Lo abrió. La última entrada era del 12 de diciembre, detallando vientos fuertes y el apagado de la lámpara por mantenimiento. Era la letra de Thomas. Las páginas siguientes estaban en blanco. La página rota de su bolsillo era el único registro de lo que ocurrió después. «¿Ha encontrado algo, MacLeod?» La voz de Finch era un bisturí que cortaba sus pensamientos. «Faltan entradas en el diario oficial después del día 12», dijo Alec, cerrando el libro de golpe. Mi hermano era por encima de todo diligente. Mientras descendían, un zumbido bajo, casi imperceptible, vibró a través de las suelas de sus botas. Se detuvo, apoyando la mano en el frío muro de piedra. Era débil, como un motor lejano. «¿Qué ocurre?», preguntó Finch. «¿Siente eso?» Finch se quedó completamente quieto. «No siento nada más que el frío, señor MacLeod. Quizá el mar le esté jugando una mala pasada». Los ojos de Alex se entrecerraron. Finch mentía. Estaba seguro. Fuera, el capitán Weir se reunió con ellos. ¿Alguna novedad? 3 hombres desvanecidos en el aire, capitán.
su última comida intacta, sus relojes parados. El lugar está impecable. Una ola, dijo Weir con voz ruda, suele pasar. Una ola anómala puede hacer cosas extrañas. He visto cómo arrastraba a hombres de cubierta dejando su taza de té intacta. Quizás, dijo Alec, su mirada perdida en la base de la torre. Vio algo que Weir y Finch habían pasado por alto. Profundos arañazos en los bloques de granito cerca de los cimientos, como si algo de inmenso peso y filo hubiera arañado la piedra, eran recientes. Capitán, necesito a 2 de sus hombres para que me ayuden a inspeccionar los niveles inferiores, los cimientos, los sótanos de almacenamiento. Weir se balanceó, evitando la mirada de Alec. No puedo prescindir de ellos, McLeod. El tiempo está cambiando. Necesito a todos para asegurar el equipo de desembarco antes de que suba la marea. Órdenes de Finch. Finch se encogió de hombros con un gesto de disculpa. La seguridad es lo primero. Era mentira. El cielo estaba cubierto, pero estable. El mar estaba agitado, pero era manejable. Le estaban dando largas, desviando su atención, manteniéndolo alejado de la base de la torre. Esa noche el sueño no le ofreció escapatoria. Alec yacía en su litera en el Hesperus, con el barco meciéndose incómodamente al abrigo de la isla. Soñó con el barco de pesca de su padre, con la madera astillándose y el grito del viento convirtiéndose en la voz acusadora de su hermano. Se despertó con un sudor frío, y el bajo zumbido de la isla parecía resonar en los mismos huesos del barco. No se dejaría disuadir. Antes del amanecer, armado con un farol y un juego de planos del faro que había traído de la Junta, remó solo en el pequeño bote de vuelta a la isla. El zumbido era más fuerte ahora, un run-run resonante que parecía emanar de la propia roca. La lógica dictaba que era una máquina. Sus planos mostraban la disposición estándar: sala de la lámpara, aposentos, almacén de aceite y un pequeño sótano para víveres. No había sala de máquinas, ni generador. La lámpara funcionaba con parafina. Dentro del faro, el silencio era más profundo, más amenazante que antes. Se dirigió al sótano. Era una pequeña sala revestida de ladrillo llena de barriles y cajas. El aire era gélido. Pasó la mano por la pared del fondo, la que daba al mar. Los planos la mostraban como roca maciza. Pero al golpear las juntas de mortero, lo oyó, un eco hueco. Usando la palanca de su equipo, forzó los ladrillos. Eran más nuevos que el resto, el mortero aún pálido. Detrás no había roca, sino una plancha de hierro remachado. Una puerta oculta. Le costó toda su fuerza, pero consiguió abrirla, revelando una escalera empinada y estrecha que descendía a una oscuridad absoluta. El aire que subió a su encuentro estaba cargado de ozono y olor a metal caliente. El zumbido era ahora una fuerza palpable, una presencia física que vibraba en sus dientes. Descendió, su farol proyectando sombras parpadeantes en las paredes de una cámara perfectamente circular tallada en la roca. En el centro de la sala se encontraba la fuente del ruido. Era un artilugio de pesadilla compuesto por bobinas de latón, gruesos tubos de vacío de cristal que brillaban con una luz azul enfermiza y un cristal central del tamaño de un cráneo humano que pulsaba con el zumbido rítmico. De él salían cables que se hundían en los cimientos del faro. No se parecía a ninguna tecnología que Alec hubiera visto jamás.
Impresionante, ¿verdad? Alex se dio la vuelta de un salto. Finch estaba al pie de la escalera, con un revólver Webley en la mano. Detrás de él, el capitán Weir y dos marineros también armados. El falso aliado. La estocada final. ¿Qué es esto, Finch?, exigió Alec, su mano deslizándose hacia el punzón de vela de su cinturón. Esto, señor MacLeod, es el futuro de la guerra naval, dijo Finch, bajando las escaleras con la gracia de un depredador. Un dispositivo de resonancia acústica. Proyecto Sirena. Es capaz de cartografiar el fondo marino con una precisión sin igual, encontrar canales, trazar fosas, localizar submarinos, enemigos antes incluso de que se construyan. Y los fareros, la expresión de Finch era de leve fastidio. Un daño colateral desafortunado pero necesario. Necesitábamos una plataforma remota y estable para el prototipo. A los fareros se les dijo que era un nuevo tipo de sensor para la sirena de niebla. Cuando empezó a fallar, imagino que los efectos fueron desorientadores. Un susurro se deslizó por la cámara, enroscándose en el zumbido de la máquina. Sonaba como Thomas. Alec, ¿por qué lo abandonaste? Alec se estremeció. ¿Qué ha sido eso? Alucinaciones auditivas, dijo Finch con desdén. Un efecto secundario de la frecuencia de resonancia del dispositivo. Causa estragos en el oído interno, en el cerebro. Los fareros probablemente pensaron que una tormenta fantasma rugía fuera. Probablemente oyeron voces. Parece que los volvió locos. Salieron corriendo en mitad de la noche y el mar hizo el resto. Weir parecía inquieto. Finch, la tormenta de verdad se acerca. Tenemos que coger el núcleo y largarnos de aquí. Como si lo hubieran invocado, un profundo estruendo resonó desde arriba, seguido por el chillido del viento. La torre entera se estremeció. La tormenta real había llegado. La luz azul del dispositivo se intensificó y el zumbido se agudizó hasta convertirse en un gemido lastimero y doloroso. Los susurros se hicieron más fuertes, un coro de voces que hablaban en gaélico, en nórdico antiguo, en lenguas muertas hace mucho tiempo. Hablaban de los lugares profundos, de la oscuridad aplastante y de algo que dormía allí. La tormenta no es de este mundo. La entrada del diario golpeó la mente de Alec. No era una metáfora. El dispositivo no solo había cartografiado el fondo del océano, había llamado a una puerta y algo había respondido. Grita con una segunda voz. Un nuevo sonido se unió a la tormenta y a la máquina. Un chillido penetrante como de sonar que no resonaba en los oídos, sino en el cráneo. Uno de los marineros gritó, agarrándose la cabeza, con los ojos desorbitados de terror. «¡Lo veo! ¡En el agua!». El suelo de piedra bajo sus pies se volvió resbaladizo por el agua de mar, que se filtraba por grietas invisibles en la roca. El aire tembló en una esquina de la habitación, distorsionándose como el vaho del calor. La forma amorfa se condensó, se tensó. «¿Qué es eso?», tartamudeó Weir levantando su rifle. «Una proyección, un truco de luz y sonido», espetó Finch, pero su voz era tensa. Con el primer atisbo de miedo, la distorsión trémula atacó. No fue un tentáculo ni una garra, sino una onda concentrada de fuerza cinética. Golpeó al marinero que gritaba, y este no solo cayó, implosionó. Su cuerpo fue aplastado hacia adentro por una presión inimaginable, y su rifle cayó al suelo con un estruendo metálico.
El pánico estalló. El otro marinero disparó su rifle salvajemente hacia el aire. Tembloroso, las balas lo atravesaron como si fuera humo. La entidad, este ser delfín de mitos olvidados, no era del todo física. Era una criatura de presión y sonido. El invocador de mareas. Otra onda de fuerza se estrelló contra la pared, agrietando la piedra milenaria. El agua entró a raudales en la cámara, fría y negra. Las luces del dispositivo parpadearon violentamente. «Apáguelo, Finch», gritó Alec por encima de la cacofonía. «No puedo. La tormenta lo está alimentando», respondió Finch a gritos, manipulando un panel de control en la máquina. Ha creado un bucle de retroalimentación. El chillido de la criatura se intensificó y con él llegó una voz, clara como una campana, imitando a James Ducat, el farero principal. «La puerta. Abrid la puerta. Dejadme entrar». Los estaba atrayendo jugando con ellos. Weir, con el rostro convertido en una máscara de terror, se quebró, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras. Nunca llegó. La presencia centelleante fluyó sobre él como el agua y sus gritos fueron silenciados abruptamente. Solo se oyó un sonido húmedo aplastante. Ahora solo quedaban Alec y Finch, atrapados en la cámara inundada con un fantasma hambriento hecho de física. Finch, en un último y desesperado intento, trató de arrancar el núcleo de cristal de su alojamiento. «No lo haga», gritó Alec, su mente corriendo. Era marinero, ingeniero, conocía las máquinas, sabía de demoliciones. No se lucha contra un sonido, se le silencia. La llamada de la entidad se centró en Finch. Le susurró sus ambiciones, sus secretos, sus miedos. El hombre frío y calculador del almirantazgo empezó a llorar, arañándose la cara mientras el asalto auditivo lo destrozaba. La neblina trémula lo envolvió y sus súplicas de piedad fueron interrumpidas. Alec estaba solo. El agua le llegaba a la cintura, helada, tirando de él. La máquina era el señuelo. Tenía que destruirla. Vio el conducto de alimentación principal, un cable grueso envuelto en tela encerada que iba del dispositivo a una caja de conexiones en la pared. Usando la palanca avanzó a través del agua agitada y abrió la caja de un tirón. Saltaron chispas que iluminaron el caos turbulento. Con su punzón de vela empezó a cortar los cables secundarios, aislando la alimentación principal. La criatura chilló, un sonido de furia y dolor, como si estuviera cortando sus propios nervios. Una onda de fuerza lo lanzó contra la pared del fondo y su cabeza se golpeó contra la piedra. Puntos negros bailaron ante sus ojos. Se levantó a duras penas, buscando aire. Le quedaba una última oportunidad. Tomó la pesada palanca de acero y la atascó entre los terminales principales dentro de la caja de conexiones, creando un cortocircuito directo. El resultado fue instantáneo y catastrófico. Un destello cegador de luz blanco-azulada, un estruendo ensordecedor que eclipsó a la tormenta de fuera. El dispositivo explotó, enviando una lluvia de cristal destrozado y latón fundido por toda la cámara. Y luego el silencio. El chillido sobrenatural había desaparecido. Los susurros se habían ido. Los únicos sonidos eran el aullido del viento y el gorgoteo del mar entrando en la cámara en ruinas.
El punto focal de la criatura había sido destruido. Silenciada su llamada, se había retirado de vuelta a las profundidades abisales de las que procedía. Alec arrastró su cuerpo maltrecho fuera del agua creciente y subió las escaleras, sellando la puerta de hierro tras de sí. Tropezó subiendo la escalera principal del faro, mientras la tormenta rugía fuera, sacudiendo la torre de granito hasta sus cimientos. No se detuvo hasta llegar a la sala de la lámpara, en lo más alto. Se derrumbó contra el grueso cristal, observando cómo las olas titánicas se estrellaban contra la isla, lanzando espuma a cientos de pies en el aire. Era el único superviviente. Tenía la verdad, una verdad tan monstruosa que nadie la creería jamás. El almirantazgo encubriría la implicación de Finch. La Junta de Faros del Norte lo declararía un trágico accidente. El misterio de las Islas Flannan se convertiría en una historia de fantasmas, una leyenda de marineros susurrada durante 100 años. Cuando finalmente amaneció, la tormenta comenzó a amainar, su furia agotada. La luz gris se deslizó sobre un mar magullado y herido. Alec MacLeod estaba solo en el faro silencioso, guardián de un terrible secreto. Había venido buscando una respuesta que su hermano le debía. La había encontrado no en un diario de bitácora o en una última confesión, sino en el chillido de una cosa de las profundidades. Y supo, con una certeza que le helaba más que cualquier vendaval del Atlántico, que ese silencio lo perseguiría por el resto de sus días.